Bueno, en primer lugar damos la bienvenida a cada uno de ustedes que son y van a ser parte de este curso eh, a través del Instituto Teológico del Sembrador, perteneciente a la Unión Evangélica Misionera en Chile. Así que damos gracias al Señor por tener esta oportunidad de juntos poder también aprender de esto de la palabra de Dios, porque sabemos que no es solamente aprender es un proceso, pero también esto, ¿no es cierto? La palabra nos limpia, nos purifica, modifica conducta, cambia nuestra vida, renueva nuestro ser, ¿ya? Conocemos más a Dios. Entonces, el curso que nosotros vamos a hacer es esta carta, esta epístola a los romanos. Esa es la que vamos a estar tratando en 4 clases. Bueno, esta es la primera clase y lo primero que podemos decir de este libro de manera general es que, bueno, esta carta, esta epístola contiene 16 capítulos, 433 versículos y más de 9.500 palabras en las versiones en castellano. Y si nosotros intentáramos determinar el valor de este libro por su doctrina, historia y profecía, y por los millones de santos y teólogos que sus páginas han producido durante los últimos 20 siglos, bueno, tendríamos que calcularlo, ¿no es cierto?, en miles de millones de dólares, porque ha sido desde su inicio y no ha parado, digamos, lo que hace la Biblia y especialmente con este libro de Romanos, ¿ya? Ha levantado los más grandes hombres, ¿no es cierto?, los grandes paladines, líderes que hemos tenido en el mundo cristiano evangélico. Entonces, lo primero que vamos a estar comentando es acerca de la importancia de esta epístola. Mientras que toda la escritura, es decir, toda la Biblia es inspirada por Dios y útil, hay algunas partes de la Biblia que contienen más verdad doctrinal que otras. Desde luego, lo que Pablo nos dice en Romanos es de mucho más valor práctico para nosotros que algunas de las listas de números o de Levítico, podríamos decir. Agustín o San Agustín para algunos se convirtió por medio de la lectura de Romanos. Entonces, tenemos que entender que después de Pablo, el siguiente gran teólogo fue Agustín. Agustín tenía una mamá que oraba mucho por él, pero él era una persona lujuriosa, él mismo lo cuenta en su testimonio. Y la parte, bueno, que le llegó a él, a su vida de romano, hablaba justamente de eso, de la lujuria, del pecado, de esa corrupción. Y eso lo llevó a ser a él un cristiano, un hombre que cambió, que dejó esa clase de vida. Y esa persona llegó a estar durante 1000 años siendo el más grande teólogo, ¿no es cierto?, en todo ese tiempo. Ya nadie lo superó, fue bastante grande. Después tenemos a Martín Lutero, que él, bueno, inicia la reforma basado en Romanos 1:17, esa parte que dice, más el justo por la fe vivirá. Y todo esto basado en este libro, es que a lo mejor yo no sé, hasta este minuto si usted ha dimensionado frente al libro que está. Entonces, desde su inicio, como les decía, y no ha parado de producir grandes cosas en grandes hombres y mujeres de Dios, ¿ya? Y bueno, también tenemos a Juan Wesley, que él es el fundador del metodismo, de ahí vienen los metodistas episcopales y pentecostales, y él se convirtió mientras escuchaba a alguien que leía el comentario de Lutero sobre Romano. Y se dice que solamente era la introducción del comentario de Lutero Romano, imagínense, ni siquiera era el libro en sí, era la introducción, y eso nomás bastó para que él se convirtiera al Señor y produjera, ¿no es cierto?, todo este gran movimiento a través de los metodistas. Entonces, eso y más ha seguido produciendo, ¿no es cierto?, esta tremenda epístola, en este caso, a los romanos. Entonces, si hacemos la pregunta si hay algún libro que cada cristiano deba comprender, es esta epístola. ¿Y por qué razón? Porque presenta verdad doctrinal,
justificación, santificación, adopción, juicio e identificación con Cristo. Entonces, este libro no es que va a tratar temas, ¿no es cierto?, de problemas dentro de la iglesia como Primera y Segunda de Corintios. No, no, no. Este libro no se va a meter en esos asuntos, ¿ya? Esta epístola es una epístola doctrinal que trata estos grandes temas doctrinales, ¿ya? También presenta la verdad dispensacional en los capítulos 9 al 11, mostrando la relación entre Israel y la iglesia en el eterno plan de Dios. Y también presenta verdad práctica, en este caso, enseñando el secreto de la victoria cristiana sobre la carne, los deberes que tienen los cristianos los unos con los otros y su relación al gobierno. Esos son los temas que trata. Entonces vemos así que Romano es una gran exposición de la fe, ¿ya? Y es la más completa y lógica presentación de la verdad cristiana en todo el Nuevo Testamento. Mientras que algunos temas, tales como el sacerdocio de Cristo, la venida del Señor, no se tratan en detalle, se mencionan y relacionan con otras grandes doctrinas de la fe. Entonces tenemos que decir que si una persona, ¿no es cierto?, que estudia la Biblia y desea dominar un solo libro de la Biblia, que ese libro sea la epístola a los romanos. Entonces, una comprensión de este libro es la clave para entender la palabra de Dios entera. Entonces, este es un libro completamente doctrinal. En cuanto al trasfondo, Romanos fue escrito por el apóstol Pablo durante su visita de 3 meses a Corinto. Y usted sabe que en Corinto él trató con muchos problemas y se necesitó más de una epístola. En Romanos capítulo 16, verso 23, Pablo indica que estaba con Gayo y Erasto, y ambos estaban asociados, ¿no es cierto?, ahí con Corinto. Y tal vez la carta la llevó Febes, quien vivía en Cencrea, el puerto marítimo que servía, ¿no es cierto?, a Corinto. Aquila y Priscila, amigos de Pablo, que tenían, ¿no es cierto?, también como el mismo trabajo, eran oriundos de Roma. Y por el saludo a ellos, en Romanos 16, verso 3, descubrimos que había, ¿no es cierto?, regresado, en este caso, a Roma. Una tradición sin fundamento histórico, ni tampoco, ¿no es cierto?, en las Escrituras, dice que el ministerio en Roma, ¿no es cierto?, lo fundó Pedro. Y se afirma que vivió en Roma 25 años, pero esto no se puede probar. Por eso es una tradición sin fundamento. Si Pedro hubiera empezado la obra en Roma, es de esperarse que hubiera habido una iglesia ya organizada en lugar de grupos esparcidos de creyentes. Porque a los que Pablo le escribe son grupos que están principalmente, para que usted se haga la idea, como en hogares, en algunas casas, ¿ya? Son varios grupos. Entonces Pablo saluda a muchos amigos en el capítulo 16, la lista es larga, pero no saluda a Pedro. Y sin embargo, en sus cartas siempre él envía saludos a los líderes espirituales. Entonces, si Pedro hubiera estado allá, él lo hubiera saludado, más encima siendo Pedro uno de los grandes líderes. Entonces la pregunta es, ¿cómo entonces llegó el Evangelio a Roma? Cuando nosotros miramos Hechos, capítulo 2, verso 10, eso indica que había gente de Roma ahí en Pentecostés y que después esa gente volvió, ¿no es cierto?, en este caso, a Roma, pero ya volvieron convertidos, llenos del Espíritu Santo. Entonces notamos que los nombres en el capítulo 16 son todos gentiles, indicando que cristianos gentiles de otras ciudades habían llegado a Roma y habían llevado consigo el Evangelio. Y a lo mejor estas personas se convirtieron con Pablo en algunas de las otras iglesias. Recuerden que todo estaba conquistado por el Imperio Romano y era como una sola nación, un solo país, un solo imperio. Entonces, Roma era el gran centro del mundo en ese día y no es improbable que miles de peregrinos acudieran por las carreteras romanas a la ciudad imperial y así volvieran allá, ¿no es cierto?, no solamente con su vida cambiada, sino también con el mensaje del Evangelio. Y en cuanto a las razones para escribir esta epístola, en su estancia del apóstol Pablo ahí en Corinto, él también escribió su carta a los Gálatas, procurando responder a los judaizantes que estaban confundiendo la iglesia de Galacia, que estaba en esa región. Entonces Pablo tal vez quería advertir y enseñar a los cristianos en Roma
por si acaso estos judaizantes llegaban antes que él y trastornaban sus planes, porque así había sucedido ya en muchos lugares de Asia. Esos judaizantes, legalistas, religiosos, habían llegado a muchos de los lugares donde él mismo había plantado y fundado iglesias, y la habían trastornado, ¿no es cierto? La habían confundido con falsa enseñanza. Entonces notamos que en Romanos capítulo 3, verso 8, él menciona las acusaciones falsas que ciertos hombres hicieron en su contra. Entonces, en cuanto a las razones de Pablo para la carta, ¿no es cierto?, para esta epístola, pueden ser, por ejemplo, preparar a los cristianos para su planeada visita y explicar por qué no lo había visitado antes. Entonces, ese es uno de los propósitos de él. Él quería visitarlo, estar con ellos, instruirle también en las doctrinas básicas de la fe cristiana para que los falsos maestros no los confundieran, si es que llegaban por allá o si es que habían llegado. Y también explicar la relación entre Israel y la iglesia, para que los judaizantes no los descarriaran con sus doctrinas falsas. Y enseñar a los cristianos sus deberes mutuos, ¿no es cierto? Ya dijimos, uno con el otro y también hacia el gobierno y el Estado. Y responder también a cualquier calumnia, ¿no es cierto?, que hubiera contra su propia persona. En cuanto a la posición en la Biblia, la epístola a los romanos es la primera de las 3 cartas en el Nuevo Testamento que están basadas en un solo versículo de la Escritura, específicamente del Antiguo Testamento en el libro de Habacuc, en el capítulo 2, verso 4, cuando dice, más el justo por su fe vivirá. Entonces, Romano también está basado en ese solo versículo. Entonces, este versículo se halla en Romanos 1:17. Y ahí, ¿no es cierto?, se extrae el tema de Romano, que es el justo. También está en Gálatas, capítulo 3, verso 11, donde el tema de Gálatas es cómo debe vivir el justo. Pero también en Hebreos, capítulo 10, verso 38, y nos dice que el tema de Hebreo es vivir por fe. Es increíble, ¿no es cierto?, el efecto de Habacuc, capítulo 2, verso 4, ¿no es cierto?, que haya repercutido en estas 3 grandes epístolas, Romanos, Gálatas y Hebreo. Entonces, Romano es la primera epístola del Nuevo Testamento. Entonces, usted notará que la pauta de las cartas del Nuevo Testamento es 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Entonces, vemos que hay un énfasis en la enseñanza en esta epístola a los romanos. Ya hemos dicho hasta acá que es un gran libro doctrinal. También está el redarguir, que está en 1 y 2 de Corintios. Ahí Pablo redarguye y reprende el pecado y muchas faltas y problemas que habían ahí. Y corregir, ¿no es cierto? Ahí en Gálatas, Pablo corrige la enseñanza falsa de los judaizantes y también instruir en justicia. Efesios y las cartas restantes de Pablo enseña la vida santa basada en la doctrina cristiana. Y en cuanto al tema de la epístola a los romanos, el tema básico de Pablo es la justicia de Dios. Entonces, la palabra justo, en una u otra forma, se usa más de 40 veces en estos capítulos. Por eso es tan importante entender la justicia, la justificación, todo eso. En los capítulos 1 al 3 presenta la necesidad de la justicia. En el capítulo 3 al 8, él presenta la provisión de Dios de justicia en Cristo. En el capítulo 9 al 11, él presenta cómo Israel rechazó la justicia de Dios. Y en el capítulo 12 al 16 se ve cómo se debe llevar la justicia a la práctica diaria. Entonces, por eso vemos que el tema básico es la justicia de Dios. Entonces, él entendió este gran tema. Nosotros sabemos hoy día, pongámonos en la actualidad de manera contemporánea, que para manejar estos temas generalmente lo maneja un abogado, alguien que haya estudiado derecho. Y eso se necesita una buena cantidad de años. Y no solamente estudiar durante esa cantidad de años, sino aprobar y manejarse en todos esos términos. Entonces, la Biblia es un libro legal, tiene muchas palabras, ¿no es cierto?, legales. La Biblia misma trata un tema de legalidad. Satanás puede hacer nuestras cosas legalmente,
Entonces hay mucho de este tema en la Biblia y tenemos que aprender. Nosotros ya aquí entramos a ver en esta clase, entramos de lleno ya a la epístola, vamos a ver el tema del pecado, ya en Romanos capítulo 1, ¿cierto? En adelante hasta el capítulo 3. Hoy día en la clase pretendemos llegar hasta el capítulo 4, si es que podemos. Entonces, lo que Pablo analiza es que él ve una justicia necesitada. Recordemos que el Saulo, ¿no es cierto?, fue un tremendo hombre cruel, despiadado, ¿no es cierto?, perseguidor, injuriador, blasfemo, dice él. Y él entendió esto que a lo mejor nosotros todavía no entendemos, quizá, o a lo mejor sí, pero él entendió el terrible tema del pecado y entendió también que el Dios justo, ¿no es cierto?, porque el pecado nos condena, y él entendió esa justicia de Dios, la justificación, y aquí él nos va a explicar. Entonces, él habla acá, ¿no es cierto?, de los gentiles bajo pecado, está su saludo, ¿no es cierto?, y nosotros vemos que las 13 cartas de Pablo empiezan con el nombre del apóstol. Tenemos aquí Romanos 1:1 y parte así, Pablo, coma, siervo de Jesucristo. Bueno, esta palabra en el griego es doulos, que significa esclavo. Eso significa, pero es un esclavo voluntario, no obligado. Pero él se presenta así como un doulos, un siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, ¿ya? Entonces, lo apostólico también tiene un proceso, ¿ya? Como cualquier otro ministerio. Y dice apartado para el evangelio de Dios, ¿ya? También esto es sinónimo de dedicado, ¿no es cierto? Entonces uno se aparta de muchas otras actividades. Eres mecánico, carpintero, vendedor, Dios te llamó, entonces tú te apartas de eso porque ahora tienes otro oficio, tienes un título, un oficio, un llamado, y tienes que dedicarte a ese tema para tratar de hacerlo lo mejor posible. Increíble, pero eso muchos no lo han entendido, ¿ya? Entonces Pablo se identifica como un siervo y un apóstol y da toda la gloria a Dios al decir que fue llamado por la gracia de Dios y separado para este maravilloso ministerio. Entonces, ¿quién iba a pensar en las filas del Evangelio, ¿no es cierto?, que este hombre cruel, terrible, ¿no es cierto?, un asesino, Dios lo iba a cambiar, ¿ya? Y todo por la gracia de Dios. Entonces, noten que siervo viene antes de servicio. Entonces, Pablo es un siervo antes de apóstol. Entonces, el quién soy viene primero, luego el que hago. ¿Se acuerdan que cuando el Cristo de gloria le salió al frente y él quedó ciego, ya? Él dijo, ¿qué quiere Señor que yo haga? Él inmediatamente quiso ir en esa área, pero Dios le dijo, bueno, primero vas a ir a un lugar y ahí se te va a aclarar primero lo que tienes, ¿no es cierto?, que hacer. Y en ese entretanto, Dios movió a Ananías, le impuso las manos, fue lleno del Espíritu Santo, luego lo bautizó en las aguas, ¿ya? Porque él primero tenía que entender eso. Ha sucedido históricamente que muchos han predicado aún sin convertirse. Amén. Y muchos lo han testificado. ¿Quiénes lo han testificado? En la historia, los grandes hombres de Dios. Amén. Entonces ellos son grandes por eso, porque no tienen problema de agacharse, humillarse y reconocer. Y muchos de los grandes dijeron, prediqué por muchos años y nunca ni siquiera era creyente, imagínense. Entonces, porque no se entendió esto, pero cuando lo entendieron, sí. Uno de ellos fue Juan Wesley, amén, él testifica, amén. Y en un barco vino una tormenta y vi un grupo de moravos, contaba él, que se pusieron a orar. Y él dijo, esto realmente creen y entienden lo que creen. Y yo no creo ni entiendo nada. Ahí estuvo el gran cambio. Entonces, no procure hacer las buenas obras de Dios antes que sea quien Dios quiere que usted sea. Amén. Entonces, el quién viene antes del qué. Entonces, una vez que somos quien debemos ser en Cristo, Dios nos guiará a las obras que hemos de hacer.
Amén. Por eso Dios siempre, Saulo, Saulo, ¿no es cierto? Moisés, Moisés, Samuel, Samuel. Para Dios es muy importante que tú entiendas quién eres tú. Amén. Y después Dios te va a aclarar qué es lo que tienes que hacer. Amén. En el caso de Saulo, le dijo a Ananías, instrumento escogido me es este, ¿ya? Entonces eso él tiene que entenderlo, tú y yo, nosotros también tenemos que entender quiénes somos en Dios, ¿ya? Porque a veces estamos más apurados, ¿no? Que a dónde voy a predicar, dónde me voy a las misiones, cuándo coordino, cuándo predico. Cálmese un poco, primero entienda quién es usted en Dios. Entonces Pablo tenía un servicio, era llamado a ser apóstol, ¿ya? Entonces cada siervo tiene un servicio, cada mayordomo tiene una mayordomía, cada apóstol tiene un apostolado. Entonces Pablo dice que fue llamado a ser apóstol. Apóstol quiere decir uno que es enviado. Apóstol viene de la palabra apostelo, apóstolos. Entonces eso significa uno que es enviado, uno que ha sido comisionado en una misión. Amén. Entonces misiones es el corazón de Dios. Ir y hacer discípulo a todas las naciones. Uno no puede ir a discipular si uno no ha sido discípulo. Uno no puede ir a enseñar si no se ha dejado enseñar. No sé si me está entendiendo, me va siguiendo. Y Pablo llenó por lo menos, ¿no es cierto?, 2 continentes con el Evangelio de Dios. Pero primero él se dejó enseñar por Dios y después él fue maestro de los gentiles. Amén. Fue apóstol de los gentiles. Entonces, la autoridad del ministerio de Pablo descansaba en su llamado, lo mismo que la de los demás ministros que han recibido un llamado genuino del Señor Jesucristo. Entonces, Pablo no corrió sin ser llamado, como lo hacen los falsos apóstoles. Entonces notamos que Pablo no consiguió trabajo. No entramos en el ministerio porque es un buen trabajo o porque, no sé, pues no tenía nada más que hacer, así que me meto en esto, ¿ya? O porque me gusta el horario, o no sé, o el título. Entonces, uno es llamado al ministerio. No buscamos un trabajo, somos llamados al ministerio. Amén. Y el ministerio es misiones, ¿ya? En el capítulo 1, en el verso 12, usted me va siguiendo, vea lo que dice, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. Oiga, en estos 2 versículos, vaya que conoce bien a Dios para poderlo describir. Porque nosotros podríamos decir, ¿usted conoce a Juan? Sí, yo lo conozco. A ver, descríbalo. Bueno, no, realmente no sé qué porte tenía. No sé si qué color de ojos tenía. No me acuerdo si de acuerdo. Ah, usted no lo conoce. Si conoce a Dios, lo puede describir. Él lo describe aquí, ¿no es cierto?, plenamente. Entonces, la explicación del Evangelio por Pablo, ¿no es cierto?, no es nuevo. Pablo está hablando acerca de los profetas del Antiguo Testamento y nos está contando y enseñando y diciendo que ellos ya hablaron acerca de él. El Antiguo Testamento, amén, apunta a Cristo, amén. Entonces los profetas, ¿no es cierto?, apuntaron y hablaron de Cristo. Entonces él cita el Antiguo Testamento en Romanos no menos de 61 veces, la cita de 14 libros. Y esto refuta completamente las pretensiones de las sectas, en este caso las falsas, de declarar verdades nuevas y exóticas acerca del Evangelio. Amén. Así vemos ya cómo trabajan los falsos. Entonces se ha dicho correctamente que si algo es nuevo, probablemente no es verdad, y si es verdad, no es nuevo. Amén. Entonces, Cristo, su muerte, sepultura y resurrección fue proclamado con palabras, cuadros, tipos, a través de todo el Antiguo Testamento. Entonces uno puede hallar hasta 35 diferentes profecías en cuanto a Cristo, su vida, su ministerio, su muerte en el Antiguo Testamento. Profecías que ya se cumplieron en su primera venida. Eso que ya estaba declarado, ¿no es cierto?, por los profetas. Entonces, al relacionar el Evangelio con el Antiguo Testamento, Pablo apelaba a los creyentes judíos que leían su carta también.
Entonces el evangelio tiene que ver con Cristo, según la carne, un judío, pero de acuerdo al poder de Dios mediante la resurrección, probó ser el mismo Hijo de Dios. Amén. Entonces, ¿se acuerdan que la samaritana? Ella dijo, un hombre judío me pide a mí de beber. Lo miró así nomás, pero después ya fue entendiendo, ¿no es cierto?, quién realmente era Jesús, que era el Señor, y él mismo se reveló. Así también va a pasar con nosotros. A veces pensamos que es tatita Dios, ¿no es cierto? Diosito, y Dios mismo se va a ir revelando en nuestra vida. Entonces vemos que esto demuestra la humanidad y deidad del Dios hombre, amén, que es el único que puede ser nuestro mediador. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el propósito de este evangelio que le costó a Cristo su vida? ¿Por qué no murió un ángel, Miguel, Gabriel, no sé? Bueno, un ángel primero no puede morir, ¿ya? ¿No es cierto? Porque son espíritus. Y por eso Dios también es espíritu, por eso él tuvo que humanizarse. Y en el verso 5 nos lo dice, traer a todas las naciones a la obediencia de la fe, o para traer al hombre perdido a obedecer al evangelio. Entonces, cuando una persona verdaderamente confía en Cristo, le va a obedecer. Entonces, el mismo apóstol Pablo y muchos de nosotros que estamos en este curso, estamos completamente perdidos en las tinieblas. Amén. Nos podía mirar cualquiera y decía, no, este no tiene perdón de Dios, este no tiene vuelta, este ya no tiene remedio. ¿Ya? Pero eso lo dice el hombre, no Dios. Y Dios sí dice, sí tiene remedio. Amén. Sí tiene vuelta. Amén. Y cuando venimos a Cristo, ¿no es cierto? Si confiamos en Él, le vamos a obedecer y le vamos a seguir. Nadie sigue a alguien en el cual no confía. Amén. Si usted confía en Cristo, usted le va a seguir, usted le va a obedecer. Y la obediencia se va a demostrar que usted confía en Él. Entonces, como es Cristo, deben ser los ministros. Ellos reciben para dar. Amén. Recuerde que ministro está asociado, en este caso, con servicio. ¿Ya? Entonces ellos reciben para dar. Entonces, el verdadero cristianismo es una obediencia a la palabra de Dios. Esto no consiste en conocimientos teológicos ni en discusiones. Esta obediencia es llamada la ley de la fe, ahí en Romanos 3:17. Entonces, el acto de fe es la obediencia a lo que Dios nos revela. Y el producto de esa obediencia es someter nuestra voluntad al mandato divino. Así que el verdadero cristianismo es una obediencia a lo que Dios dice en su palabra. Ahora cuando vemos Romanos, ¿no es cierto? Capítulo 1, versos 6 y 7 dice, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados míos, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Recordemos que le está escribiendo a los romanos. Entonces, los versos 6 y 7, Pablo describe a sus lectores, ¿no es cierto?, los santos en Roma, ¿ya? Y ellos también son llamados por Cristo, no a ser apóstoles, sino a ser santos. Recuerde que él ya, en una parte, ¿no es cierto?, él dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos ministros? ¿Hablan todos lenguas? Entonces, no todos son apóstoles. Pero él aquí lo explica. Entonces, los romanos, estas congregaciones, estos hombres y mujeres de Dios, tenían el llamado a ser santos. Entonces notamos que un santo es un creyente vivo en Cristo. La teología católica romana, ¿no es cierto?, santifica a alguien cuando muere. Entonces vemos que solamente Dios puede hacer de un pecador un santo, no el hombre. Amén. Ellos los beatifican, ¿ya? Y por eso está San Pedro, San Pablo, está, ¿no es cierto?, no sé, la Rosa de Guadalupe, la del Carmen, no sé. Y también son amados de Dios incluso viviendo en la perversa ciudad de Roma, ¿ya? Entonces casi todo el mundo gentil era muy perverso, incluido Roma. Entonces, qué maravilloso es que Dios nos llame amado, así como llamó a su hijo, ¿no es cierto? Este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento, o como otras versiones dicen, complacencia. Así nos ve Dios, amén. Entonces Jesús afirma que el Padre nos ama, ¿no es cierto? Como el Padre le ama a Él. Así nos ve Él.
Y note la bendición apostólica, ¿no es cierto? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, este es el saludo en todas las epístolas del apóstol Pablo. Los sacerdotes del Antiguo Testamento debían bendecir al pueblo. Los ministros también deben hacerlo. Por eso él dice gracia y paz. Paz con Dios, paz con la conciencia, paz con los que nos rodean. Y todo está basado en la gracia. Recuerden que el apóstol Pablo, él siendo Saulo, consintió la muerte de Esteban y él mismo cuenta que eso le caló muy fondo en su vida, ¿no es cierto? Fue una carga, un peso, era difícil. Él cuenta que arrastraba mucho de los cabellos, de los pelos, ¿no es cierto? Y consintió en su muerte de mucho. Entonces, cuando vino a Cristo, él tuvo paz en su conciencia. Hay gente que se suicida como Judas. En las cárceles algunos dicen, no lo soporto más, me mato. Mucha gente hoy día, ¿ya? Pero hay perdón en Dios, la paz de Dios poderosa. Por eso hemos dicho en este curso que si hay que leer un libro y entender un libro, tiene que ser este libro. Y si nosotros lo leemos, lo entendemos, tenemos que predicar mucho más de este libro. Porque imagínate a alguien que ha matado a alguien o ha matado a varios. Hoy día hay muchos asesinatos. Hoy día ya son comunes los sicariatos. Te matan por 5.000 pesos, 10.000 pesos. Amén. Entonces vemos que gente después, ¿no es cierto?, vive tremendas consecuencias de eso. Entonces aquí se nos enseña que cuando necesitamos gracia y paz, llamamos a nuestro Padre Celestial. Y del Señor Jesucristo, dice él, como el mediador, amén, en quien tenemos plenitud de paz por sus méritos y gracias por la plenitud, ¿no es cierto?, de su Espíritu. Entonces en este breve saludo, Pablo identifica al escritor, que es el mismo, los que recibieron la carta, los santos en Roma, amén, no los inconversos, sino los santos en Roma, y el tema Cristo y el Evangelio de salvación. Y en cuanto a la explicación de Romanos 1, 8 al 17, Pablo ahora da una doble explicación, por qué escribe y también acerca de qué escribe. Entonces, por mucho tiempo Pablo deseó visitar a los santos en Roma. Dijimos que es parte de uno de los propósitos que él tenía. Y su testimonio se había esparcido por todo el imperio romano. Por eso muchos creen que muchos a lo mejor lo conocieron en alguna otra parte, en Asia, ¿no es cierto?, en algún lugar y regresaron a Roma y hablaban de él allá. Entonces Pablo viajaba mucho y donde quiera que iba oía hablar de la fe de estos santos romanos. Amén, qué bueno eso cuando un pastor escucha hablar, ¿no es cierto? Y, el hermano Isaac, no, el hermano Isaac, usted no sabe allá el nivel que está alcanzando en fe. Y la hermana tanto, la hermana Ana, o el hermano, ¿no es cierto? El hermano tanto, no, entonces, no que se escuchen cosas malas, no, cayó de nuevo en el trago, no, si hasta puso una cantina, no, si ahora se la pasa en una disco. Entonces, que se escuche de la fe que se está creciendo, está desarrollando. Entonces, él no se lo dice para que ellos se enorgullezcan, sino para que vivan de acuerdo a lo que se espera de ellos. Si son santos, deben vivir en santidad. Entonces, vemos el interés de Pablo de ir a Roma, que se despertó porque él oyó de la fidelidad de los santos en el ministerio. No le interesaba de cuál sector de la sociedad eran, ¿no es cierto?, a qué se dedicaban. Lo que le llamaba la atención era que su fe se divulgaba por todo el mundo. Su fe, amén. Entonces las iglesias locales de Roma eran iglesias que estaban llevando a cabo la gran comisión. Y ojo con esto, esas congregaciones que generalmente estaban en hogares, lo hacían sin la imprenta, sin autos, sin teléfonos, sin celulares, sin televisión, sin internet, sin toda la tecnología que nos rodea hoy día. Amén. Y bueno, yo les quiero abrir mi corazón. Yo durante mucho tiempo he estado luchando con este tema. Yo nací en una congregación pequeña y casi la mayor parte de mi ministerio ha sido con poca gente. Amén. Es más, nosotros tenemos muy poca gente. Amén. Eh, y nunca tuve problema de ir a lugares donde habían poquitos. Muy poquitos, sí, pero poquísimo. ¿Ya? Y quizás sea porque nací en ese medio y que amo esos grupos pequeños. Esto no quiere decir que yo no ame las congregaciones grandes, no.
o que no anhele tener una congregación grande, o que no quiera que todo el mundo se convierta. No, yo tengo el mismo deseo del Padre de que todo el mundo venga al conocimiento de la verdad y sea salvo. Yo tengo el mismo. Pero eso no depende de uno, depende de la voluntad también de cada uno. Pero hoy día como que se ha olvidado mucho que hoy día está lo mega, está lo grande. Te preguntan, ¿tú ya tienes el templo, tienes el terreno, tienes sucursal, tienes, no sé? Entonces no eres pastor. Si no tienes terreno, si no tienes el templo. Acá esa gente no tenía eso. Pablo lo está halagando, ¿ya? Y no está hablando de eso. En Romanos capítulo 1, verso 9 y 10. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Esta es para que lo entendamos. Esta es como la oración contemplativa. ¿Qué significa eso? Es como que usted lo estuviera viendo, usted está meditando y dice, ah, Panchito, Panchito, de veras que no tiene trabajo, Señor, provéele de un buen trabajo. Ah, María, está media enfermita, Señor. Y ahí él va viendo a cada uno del curso, ah, eso que están en el curso, ah, eso que les cuesta, Señor, ayúdale, dale sabiduría, dale inteligencia. Amén. ¿Cuántos entienden eso? Y por cada uno, para él cada uno era importante. Y dice, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Vemos que él anhelaba mucho ir a verlo y estar con ellos. Amén, pasar un tiempo, en este caso, con ellos. Entonces notamos que las oraciones de Pablo tenían que ver con el ministerio. Él oraba para alcanzar a una ciudad clave, que era Roma, la capital del Imperio Romano. También oraba para alcanzar a unos hombres claves, los fieles, ya trabajando en Roma, ¿ya? Porque recuerden que él mismo le dio ese mandato a Timoteo. El mandato era enseñar a hombres fieles. Y oraba también para alcanzar a hombres claves en la ciudad, clave con herramientas clave, la palabra de Dios, ¿no es cierto?, que confirma y consuela. Amén. Entonces, es que él sabía hacer la obra de Dios. Y en Romanos capítulo 1, verso 11 y 12 dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Recordemos que él imponía las manos y el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, venía sobre la vida, ¿se acuerdan? Sobre esos 12 hombres de Éfeso, ¿ya? Y entonces podía venir algún don de ciencia, palabra de sabiduría, ¿no es cierto?, don de milagro. Y él quería hacer eso con ellos, llegar hasta allá. Y dice, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que no es común a vosotros y a mí. O sea, ustedes tienen algo de Dios, me van a bendecir. Yo tengo algo también de Dios y eso también se los voy a dar. Él lo asegura eso. Es como dijera, mire, la próxima clase voy a estar con usted, tengo ganas de estar con usted, pero de Dios le va a venir algo. Se lo aseguro que le va a venir algo de Dios. Amén. Entonces, porque hemos dicho que lo que tenemos de Dios es para darlo, dar de gracia lo que por gracia recibiste. Entonces, Pablo vemos que anhelaba fervientemente visitarlo por tres razones: para establecerlo en la fe, ¿no es cierto?, para que fueran una bendición para él, para tener entre ellos algún fruto, o sea, ganar a otros gentiles para el Señor. Y hay que tener presente que Pablo era el mensajero escogido de Dios a los gentiles. Y por cierto, sentía el peso de una responsabilidad hacia los santos, bueno, incluidos también los pecadores, en la capital del Imperio Romano. Entonces vemos que los mejores santos necesitan ser establecidos, necesitan ser confirmados. Hay una etapa en nuestra vida, ¿no sé? Como que todavía queda algo, no sé, como que todavía tiene el cassette de Luis Miguel, no sé, de Camilo Sesto, el ranchero, no sé, como que todavía quedan algunas cositas, palabras que todavía eran del mundo, actitudes todavía, reacciones feas que era entonces eso necesita ya ser sacado de esa vida. Y ahí establecido, ahí está el nunca más, Señor, yo de aquí para adelante no miro para al lado, mucho menos para atrás, ni a la izquierda, derecha, solamente hacia el frente. ¿Cuánto entienden eso? Se necesita pasar por eso. Y Dios utiliza a estos hombres, amén, como el apóstol Pablo, para que ocurra eso en nuestra vida. Y los dones espirituales se usan especialmente para nuestra edificación.
Entonces Pablo deseaba también ganar a algunos gentiles, ¿no es cierto?, romanos, para añadirlo al fruto gigante que ofrecía el Señor, pero hasta aquí había tenido problemas que no le permitían hacer el viaje. Entonces vemos que todo tiene su tiempo, pero él anhelaba eso, aunque ya había ganado mucho. Cuando había estado preso y él apelaba a la corte, él ganó a muchos de César, ya que eran como parte de la parte gobernante, ya lo había ganado, pero estaban secretamente porque era como un poco peligroso darse a conocer tan rápido. Entonces vemos que lo que Pablo había recibido del Señor le convertían en deudor de la humanidad. Estos eran talentos que Dios le había dado para que, ¿no es cierto?, negociara con ellos. Así también nosotros hemos recibido los talentos de la revelación de la palabra y somos deudores de la raza humana. Entonces seamos fieles en hablar de Cristo y cuando hayamos hecho todo, digamos, siervos malos, somos porque hicimos lo que debimos haber hecho. ¿Qué dirán ante el trono de Cristo los que han escondido su talento y no han hablado a nadie del Evangelio? Entonces, en Romanos 1, usted ya lo ve desplegado ahí, versos 16, 17, él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, es dunamis de Dios, para, es el propósito, salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, va a ser justo, por la fe vivirá. Entonces ahí se está refiriendo a Habacuc, de donde nace esta epístola. Entonces los versos 16 y 17 tenemos el tema de la carta de la epístola. El Evangelio de Cristo revela la justicia de Dios, una justicia basada en la fe y no en las obras, y disponible para todos, no solamente para los judíos. Entonces Pablo explica en Romanos cómo Dios puede ser a la vez justo y el que justifica, esto es, como el que puede hacer justo a los pecadores y todavía mantener firme su santa ley. Mire, yo lo voy a tratar de ilustrar. Es como que uno llega ante un juez, ¿no es cierto? Cometió algo horrible, merece castigo. Y de pronto se encuentra con el que el juez fue la persona con la que se crió siendo niño, fue a la escuela, vivieron en el mismo barrio, jugaban a la pelota. Entonces, pero en la acción en que está, el juez tiene que condenarlo. Y lo condena y hay una multa, pero él no tiene para pagar la multa. Entonces, es condenado y no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué hace el juez? El juez lo conoce, lo ubica, lo quiere ayudar. Termina el juicio, se baja del estrado, se quita la capa, abre su billetera y paga la multa. Amén. Y queda libre, ¿no es cierto?, el que había cometido, ¿no es cierto?, algo contra la ley. Amén, ¿lo entienden? Ese es Dios, amén. Entonces Pablo por eso cita a Habacuc 2:4, el justo por su fe vivirá. Entonces, aquí vemos que este evangelio es poder de Dios para salvación. No se olvide nunca de eso. Entonces, la comunicación de esta verdad es lo que la Biblia dice que es poder. Entonces, en 1 Corintios 1:18, nosotros vemos que la palabra de la cruz es el poder de Dios para salvación, no la cruz en sí. No significa que tú vas a mandar con un crucifijo, ¿no es cierto?, y destruyendo vampiros, ¿no es cierto? No, porque la cruz en sí no tiene poder. Entonces, la predicación de Cristo crucificado es poder de Dios, y este poder es para salvar. Entonces, Dios usa la palabra salvación en lo que el hombre perdido necesita. ¿Ya? Entonces, él aquí está hablando de esta doctrina del soter, de la soterología, de la salvación. Entonces, prediquemos la muerte y la resurrección de Cristo a todo el mundo, porque no es nuestro poder, no tenemos que confiar en nuestra presentación o nuestra persuasión. La palabra de la cruz es el poder de Dios para salvar. Es la predicación de Cristo crucificado que Dios usa para convencer al pecador. Entonces anunciamos, ¿no es cierto? Y Dios se encarga de lo demás. Pero si anunciando podemos estar seguros y no avergonzados, porque sabemos que la palabra es, ¿no es cierto?, el poder. Entonces nosotros
tenemos que entender que Él no nos mandó a convertir la gente, pero sí a predicar el Evangelio. Y Él se va a encargar de convencer, en este caso, ¿no es cierto?, de pecado, de justicia y también de juicio. Entonces, eso nosotros tenemos que irlo comprendiendo. Entonces, el Evangelio, vemos acá, ¿no es cierto?, que en este caso es la revelación, ¿no es cierto?, de justicia. Se perdió la justicia ahí en Adán. Entonces, justicia es la cualidad de ser justo, correcto, sin nada malo, sin mancha. Entonces, aquí él nos empieza a hablar de eso, de la justificación por fe. Entonces, en el 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. En Génesis 15:6 es la primera mención de justicia y nos muestra que el hombre nacido en Adán, ¿no es cierto?, como Abraham, no la tiene. Y le fue contado por justicia porque no era justo, no tenía justicia. Amén. Entonces el hombre natural necesita justicia. Amén. Para estar delante de un Dios justo. Entonces se halla la justicia en Cristo, en el Evangelio de Cristo, el anunciar su muerte y resurrección. La justicia es revelado. Entonces Dios la ofrece a toda criatura. Amén. Entonces Dios es santo y justo. Nosotros pecadores culpables. Sin embargo, era necesario que obtuviéramos una justificación que nos permitiera comparecer ante Él. Entonces, mucha gente en la cárcel dice, ¿cómo volviera a tener una oportunidad? Trataría que todo fuera distinto y no cometería los mismos errores. En Cristo existe eso, una nueva oportunidad. Se nace de nuevo, una nueva vida. Entonces, gracias a Dios que apareció el Mesías príncipe y nos trajo esa tan anhelada justificación. Entonces, Él pagó el precio de nuestra culpa y nos declaró justos. Y recuerden que ese precio nunca jamás lo íbamos a nosotros a poder pagar. Es incalculable, no se puede calcular en una cifra. Amén. Pero Él pagó el precio. Amén. La salvación hoy día es gratis. Pero como un pastor dijo, bueno, es gratis porque alguien pagó. Él ya pagó. Amén. Entonces, por eso ahora no hay condenación para los que están en Cristo. Y eso lo entendió él mismo, porque él había sido un malhechor. Entonces, el creyente que ha sido justificado vive por su fe en lo que Dios dice en su palabra. Él cree en lo que Dios dijo, especialmente las epístolas, con la sencillez de un niño. Un niño, usted le habla del viejo pascuero que entra por la chimenea, él todo lo cree. Que los niños vienen, que los traen de París, la cigüeña, todo lo cree. Amén. Porque es un niño. Entonces, él no presta atención a lo que le revelan sus sentidos, ni se detiene a razonar, sino que Dios tiene la última palabra en su vida. Y esto es vivir por fe. El que retrocede de vivir por fe no agrada a Dios. Entonces tenemos que avanzar en fe. Y los gentiles bajo pecado. Aquí empieza a tratar este tema. Aquí empezamos la primera sección de la carta, la cual trata el tema del pecado. En estos versículos finales del capítulo 1, Pablo explica cómo los gentiles penetraron en las terribles tinieblas que los rodean y cómo la ira de Dios se ha revelado en su contra. Entonces recordemos que esto partió en un inicio, ¿no es cierto? El hombre se fue alejando de Dios. ¿Usted se acuerda de Caín? Le dio la espalda a Dios y cada día se fue alejando más y más de Dios. Eso sucede con nosotros todos los días, ¿no es cierto? Sin Cristo, una persona que no ha llegado a Cristo todos los días se va alejando, va de espalda hacia Dios y cuando encuentra el Evangelio se da media vuelta. Eso es la conversión, ¿no es cierto? Ahí queda de frente a Dios. Pero luego tiene que dar los pasos y acercarse a Dios y cada día parecerse más a Él. Entonces, aquí vamos a empezar a notar los pasos decadentes en la historia de los gentiles. Algunos dicen que nosotros, el ser humano y el mundo, cada día va mejorando, pero según la Biblia, según el apóstol Pablo, cada día se va colocando peor la cosa. Entonces, en el 1, 18 y 19, en esta versión dice, porque la ira de Dios, mire lo que empieza a hablar, la ira de Dios, un Dios que se enoja y se aira. Su enojo le dura mucho tiempo. ¿Se acuerdan cuando estuvo Noé dentro del arca con sus familiares? Ellos esperaron
mucho tiempo para salir del arca porque querían asegurar de que le haya pasado el enojo, la ira a Dios. Entonces dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Cuando hay eso, ahí está impiedad. eh, Se enciende la ira de Dios, eso es peligroso. Y dice que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Amén. Entonces aquí empezamos a ver la realidad de la ira de Dios. Entonces Pablo nos dice que ellos conocieron a Dios, que no le glorificaron como a Dios. Amén. Entonces ellos partieron teniendo pleno conocimiento de Dios, Adán y Eva, pero no lo glorificaron. Ellos querían seguir lo que Satanás les decía, van a ser como dioses. Amén. Y cambiaron la verdad de Dios. Y esta palabra cambiaron indica precisamente eso. Reemplazaron la verdad de Dios con la mentira de Satanás. Entonces, hoy día en nuestros púlpitos, nuestras congregaciones, nuestras vidas, ¿no es cierto? La palabra de Dios tiene que estar ahí. Hoy día se ha reemplazado por muchas cosas. Te hablan que eres bonito, que vais como cohete para el cielo, ¿no es cierto? Que eres maravilloso, amén, y todas esas cosas, pero hay que hablar del pecado para que Dios nos convenza de pecado. Y esa labor lo hace el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué es la mentira de Satanás? Adorar a la criatura y no al Creador. Hoy día, con todos estos cambios políticos que tenemos en Chile, hay un énfasis con la Pachamama, la Madre Tierra, los saumerios y cuántas cosas. Y adorar al hombre en lugar de adorar a Dios. Adorar las cosas antes que a Cristo. Entonces, Satanás tentó a Cristo para que hiciera exactamente eso, pero él lo rechazó. Y este texto es muy importante, Romanos 1:21, usted ya lo ve desplegado ahí, y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Hay algunas posturas hoy día que dicen que el hombre partió sin conocer a Dios y después como que lo conoció un poco. No, la Biblia dice que ellos sí le conocieron, partieron con un conocimiento pleno y se fueron alejando. Por eso dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus racionamientos. Amén. Algo vano es algo vacío. Y su necio corazón fue entenebrecido. Está hablando de tinieblas, donde hay tinieblas y demonios. Entonces, aquí empezamos a ver la acusación de Dios contra el hombre y abarca 10 aspectos. Detienen con injusticia la verdad. Conocen a Dios, pero no le glorifican como a Dios. No le dieron gracia, empezaron con necias especulaciones, porque dice la Biblia que se envanecieron en su racionamiento, permitieron que sus mentes se entenebrecieran, se llenaran de tinieblas, pensaban que eran sabios, pero se hicieron necios. Y también se puede traducir por retrasado mental o subnormal, así lo traducen algunas versiones. Y también prefirieron a los ídolos antes que al Dios vivo y cambiaron la gloria del Dios eterno, ¿no es cierto?, por la del hombre. Entonces los griegos adoraban el cuerpo humano. Hoy día muchos aparecen. Hay hasta algunos pastores, lamentablemente, que hoy día, ¿no es cierto?, suben sus temas. O sea, ni en eso son sabios porque los suben ahí a, a Instagram, a Facebook, ¿no es cierto? Ahí, porque hay un culto al cuerpo, no sé, y ahí no va a ser con música cristiana que van a estar haciendo como ejercicio, sino- y miles de otras cosas haciendo, ¿ya? Entonces hay un énfasis todavía, ¿no es cierto?, que ha llegado a corromper hasta a ministros, congregaciones. La de las aves, los asirios se inclinaban ante las aves. La de los cuadrúpedos, los egipcios ponían sus ojos en vaca y cocodrilo. Recuerdo que ellos lo adoraban. En la India también. La de los reptiles, los paganos adoraban las serpientes. Muchas culturas adoraron las serpientes. Y entregaron sus cuerpos a las perversiones sexuales. Entonces esto no es nuevo. El lesbianismo, homosexualismo, todo el mundo gay, ¿no es cierto? Toda esa corrupción. Estaban atestados de toda injusticia.
el rico le quiere sacar las pocas cosas que tiene el pobre, y el pobre le quiere robar al rico, y así, ¿no es cierto? Fornicación, pecados sexuales en general, desenfreno, perversidad, avaricia, maldad, envidia, todo descontento con las posesiones. Tienen cosas, pero quieren tener lo que el otro tiene y mejor y más grande. Amén. Si el otro vacacionó, el otro quiere vacacionar más e ir más lejos. Homicidios, ¿no es cierto?, por montones, contiendas, disputas con la intención deliberada de extraviar, engaños, ¿no es cierto?, acosar o poner trampa, el cuento del tío, ¿no es cierto?, Pepito paga doble, no sé, te llaman por teléfono, hay que cuidarse de tantas cosas, malignidad, mala voluntad, formas crueles, murmuradores, calumniar secretamente, detractores, ya esa es la calumnia declarada, aborrecedores de Dios, injurioso, insolente y ofensivo, soberbio, arrogante, fanfarrones, altivo, ¿no es cierto? Inventores de males, porque tienen, cada minuto inventan más palabras soeces, vulgares, ¿no es cierto? Inventan nuevos delitos, nuevas maneras. Es una escuela, dicen los que lo investigan, dicen esto todos los días están tratando de crear algo nuevo, ¿no es cierto? Que está el motochorro, que está el otro, y buscan miles de formas, desobedientes a los padres, necios, sin entendimiento, desleales, sin afecto natural, no tienen compasión, implacables, sin misericordia. Entonces vemos que ellos eran conscientes de la maldad, ¿no es cierto?, de sus acciones, pero continuaban haciéndolo y animaban a otros a imitarlo. Y por causa de estas tendencias y actitudes, Dios lo entregó a una mente reprobada, los dejó con sus perversos pensamientos, con una mente incapaz de tener como un juicio racional. Y rechazaron al final el conocimiento de Dios. Entonces estas personas comenzaron con un claro conocimiento de Dios y su juicio en contra del pecado, pero ahora llegaron al más bajo nivel de su caída, ni siquiera querían el conocimiento de Dios. Entonces dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Amén. Y por eso creen en todo ese tema de la evolución y cuánta cosa. Y notamos los tres juicios de Dios. Dios lo entregó a la inmundicia e idolatría. Dios lo entregó a pasiones vergonzosas. Y Dios lo entregó a una mente reprobada. Entonces muchos dicen, no, si eso está bien, eso es lo justo, eso estamos en la era moderna. Entonces Dios lo abandonó. Esta es la revelación de la ira de Dios.